Mi nombre es Laura Rocío Arjona Zapata. Voy a presentar la técnica de craniotomía descompresiva. Craniotomía implica una abertura quirúrgica en el cráneo para aliviar el aumento de la presión intracraneal. Se clasifica de acuerdo a la localización de la lesión: fosa posterior, media y anterior, frontal, parietal y temporal. El concepto es de que el cirujano abre el cráneo y crea un colgajo óseo que puede volver a colocar después de la cirugía y mantener en su lugar con una sutura, con suturas periósticas o alambre. Para ello, tenemos que recordar que, que hay varios procedimientos craneales. Entre ellos están las trepanaciones, que son las aberturas circulares hechas en el cráneo por un taladro manual o un craniotomo automático. Esto sirve para determinar la presencia de edema y lesiones cerebrales, para ver el tamaño y la posición de los ventrículos, y es también un medio de evacuación para un hematoma intracraneal o para obtener un colgajo óseo en el cráneo y permitir el acceso a los ventrículos para su descompresión, o hacer una ventriculografía o procedimientos de derivación. Además, otro procedimiento podría ser la craniectomía, que es la resección de una porción del cráneo, y la cranioplastía, que es la reparación de un defecto craneal con el uso de una placa de plástico o metálica. Para ello, vamos a ver el sistema nervioso, que se compone de dos partes principales, que es el sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que está conformado por los nervios craneales, los raquídeos y los vegetativos. Hemos de recordar que el origen del encéfalo se encuentra en la tercera semana de vida embrionaria. El encéfalo y la médula espinal se derivan del tubo neural ectodérmico. Basados en el sistema nervioso central, vamos a tocar un poco lo que es el encéfalo, ya que es el órgano más afectado en este procedimiento. El encéfalo es un órgano que constituye el 2% del peso corporal total y que tiene aproximadamente un peso de 1.400 gramos en un adulto joven. Y también en un adulto mayor pesa aproximadamente 1.200 gramos. Así también se divide en 4 zonas principales, como el tronco encefálico o tallo cerebral, cerebelo, diencéfalo y el cerebro. Y vamos a ir viendo el cerebro, que es la parte que vamos a ver en este momento, y es la parte más voluminosa del encéfalo, que contiene o que se llama como sitio de inteligencia, y que consiste en una corteza cerebral externa, una región interna de sustancia blanca cerebral y núcleos de sustancia gris en la profundidad de la sustancia blanca. Así también vamos a checar la anatomía y la función del cerebro de forma rápida, y nos vamos a ir a que es la parte más voluminosa del encéfalo y que se divide en hemisferios cerebrales. Estos son en 4 lóbulos, que es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. También vamos a observar que la corteza cerebral es una
corteza muy diminuta, muy de poco espesor, como es de 2 a 4 milímetros de espesor. Esta contiene miles y millones de neuronas dispuestas en capas. En el desarrollo embrionario se agranda con más rapidez que la sustancia blanca y que a estos pliegues que tenemos se les llama giros o circunvoluciones. Las circunvoluciones más profundas se denominan fisuras. Las superficiales pues se llaman surcos. La depresión más profunda de las circunvoluciones, perdón, de la fisura es la fisura que se encuentra en medio, que es la longitudinal, es la más grande y divide a los hemisferios en dos partes, así como también estos hemisferios se encuentran dentro en medio de ellos, la os, la cual se conecta mediante el cuerpo calloso para que tengan relación los dos hemisferios. Estas áreas son las que manejan las sensaciones que son llevadas a todo el cuerpo, los movimientos, la personalidad, las emociones, las conductas, la comprensión del lenguaje, el oído, el olfato, el lenguaje. Entonces es una parte muy importante para el cerebro. También dentro de este procedimiento se tocan las meninges, que son estructuras de tejido conjuntivo fibroso que cubren el encéfalo y la médula espinal. Estas proveen de protección, sustento y nutrición al cerebro. Nos vamos a ubicar con la dura madre, que es una capa externa que cubre el encéfalo. Es fuerte, es gruesa, es rígida, es fibrosa y es de color gris porque está llena de miles de millones de neuronas también. Y posteriormente nos vamos a dar cuenta que tenemos un espacio epidural en la parte superior entre el cráneo y la dura madre. Y vamos a tener un espacio subdural debajo de la dura madre, así como también la aracnoides, que es una membrana, que es otra de las membranas que tenemos en las meninges. Esta es extremadamente delgada y muy delicada y es semejante a una telaraña, por ello es que se llama aracnoides. Y también dentro de esta vamos a tener el espacio subaracnoideo, donde se aloja el líquido cefalorraquídeo. Nos vamos posteriormente con la pía madre, que es la última capa transparente más interna y delgada que rodea al encéfalo que es de forma estrecha y se extiende en cada pliegue de su superficie. Después vamos a contemplar los huesos del cráneo, que es la parte que es rígida y que cubre o funciona como una protección del encéfalo. Estos huesos normalmente son 22 del cráneo, que incluyen los huesos craneales y los faciales. 8 de estos huesos son craneales y aquí los tenemos, es el frontal, los parietales, que son 2, los temporales, que son 2, el occipital y el esfenoides, que está por la órbita del ojo, y el etmoides, que es el esfenoides, que es el que se considera la piedra angular del cráneo, porque es el que une a todos estos, a todas las partes del cráneo.
La función del cráneo es de proteger al encéfalo, además de estabilizar las posiciones del encéfalo, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios mediante la adhesión de su superficie interna a las meninges. Y también por medio de este cráneo, o de los huesos craneales, hay inserción de músculos que mueven diversas partes de la cabeza. Después de haber leído o dar un repaso sobre lo que es la anatomía, vamos a checar los signos y síntomas que preceden a este procedimiento. Bien, de acuerdo a los síntomas son variados de acuerdo a la patología que se haya desarrollado, y normalmente pues vamos a tener problemas de nivel de conciencia, la respuesta de estímulos, el déficit neurológico, el estado emocional, la capacidad de lenguaje, disfunción visual. Y algunos síntomas frecuentes en este procedimiento o antes de este procedimiento en la patología, pues va a ser dolor agudo, convulsiones, mareos, vértigos, náuseas, vómitos, alteraciones visuales, debilidad muscular. Para que este procedimiento pueda llevarse a cabo, pues previamente tenemos que tener una valoración diagnóstica. Y la más común es la tomografía computarizada, que es la que nos muestra la lesión y el grado de edema cerebral, el tamaño de los ventrículos y el desplazamiento de las estructuras. La resonancia magnética, que provee información similar a la tomografía computarizada con un mejor contraste tisular, una resolución y una definición anatómica. La angiografía cerebral, para estudiar el aporte sanguíneo de un tumor o obtener información acerca de las lesiones vasculares. Y por último, el ultrasonido Doppler transcraneal, que valora el flujo sanguíneo dentro de los vasos intracraneales. El tratamiento farmacológico, que conlleva una presión intracraneal, es un anticonvulsivo como la fenitoína, levetiracetam o fosfonitoína sódica antes de la cirugía. También un corticoides como la dexametasona para disminuir el edema cerebral, y un hiperosmótico como el manitol, además de un diurético como la furosemide, que estos se pueden aplicar antes y durante la cirugía si así se requiere. Los antibióticos como profilácticos si existe la posibilidad de contaminación cerebral, y diazepam o lorazepam antes de la intervención quirúrgica para que pueda aliviarse la ansiedad. Las indicaciones para este procedimiento va a ser en todo proceso que curse con aumento de la presión intracraneal, como por ejemplo los tumores del encéfalo y sus cubiertas, presión intracraneal elevada, evacuación de un coágulo sanguíneo y el control de una hemorragia que pudiera darse por alguna malformación de la circulación intracraneal. Dentro de los cuidados de enfermería, pues vamos a tener una valoración preoperatoria, la cual va a valorar el nivel de conciencia y respuesta a estímulos, el déficit neurológico, como en el caso de parálisis, disfunción visual, el habla, la personalidad, etc. También vamos a tratar de que se comprenda el procedimiento quirúrgico y sus secuelas que puedan ser posibles posterior o desde antes o posterior a la cirugía. Esto puede conllevar a que el paciente y su familia comprendan más de la gravedad
del procedimiento o de la complejidad del procedimiento. La preparación del paciente y de su familia, como lo es con el baño, el lavado de cabello, la tricotomía en el sitio quirúrgico, o la administración incluso de antibióticos profilácticos, o la instalación de la sonda urinaria permanente, la instalación de catéter central y de catéter arterial, son la preparación previa del paciente. Para los cuidados de la valoración, para los cuidados de enfermería en la valoración posoperatoria, pues existe un paciente con una catéter arterial, un paciente intubado con oxígeno complementario, y pues se pretende posteriormente el tratamiento en el posoperatorio, pretende reducir el edema cerebral, que en este caso pues se utilizarían administración de medicamentos, valoración de la osmolaridad sérica, por ejemplo, y cómo es que podemos administrar el manitol, el uso de este medicamento. También puede ser para la reducción del edema cerebral, la administración de dexametasona por IV cada 6 horas, de 24 a 72 horas, y cambiar tal vez a vía oral tan pronto como sea posible, y se disminuye la dosis gradualmente de este medicamento de 5 a 7 días. Eso es importante, como reducir el edema cerebral. El alivio del dolor, que aun cuando el paciente no esté consciente o esté intubado con oxígeno complementario, pues entonces vamos a dar medicamentos como previendo el dolor o aliviándolo. Y la preservación de convulsiones, que son frecuentes después de la cirugía o después del procedimiento, y pues utilizar la fenitoína o el diazepam y diazepam en pacientes con craniotomía supratentorial por el alto riesgo que conlleva de las convulsiones. Además, la monitorización de la presión intracraneal con un monitor para oxigenación cerebral, o de la presión intracraneal durante la cirugía. Este se retira cuando la presión intracraneal y la oxigenación cerebral sean normales y estables. Dentro del instrumental que vamos a utilizar, pues está el craniotomo, la charola de Mayo con el árbol de Hudson, las brocas de Raney, el separador de Cushing, el bipolar, la máquina bipolar, la pinza bipolar, los Penfield, las cucharillas de Bruns y la gubia que sea delgada, y las pinzas de Yassargil. Este es un instrumental que está un poco diferente. Aquí están anexadas las pinzas de Whitplaner, que son para instalarse como separadores, y aquí tenemos las cánulas de Frazier, que son las que se utilizan para la aspiración, al igual que los separadores de garra, los separadores en Miller y un osteotomo que se tomó en cuenta en este instrumental. El material de consumo, pues vamos a tener las hojas de bisturí del número 20 y 2 del número 11, las compresas que consideren sean necesarias para la intervención, gasas con trama, también celulosa regenerada oxidada, que es el Surgicel,
la gelatina purificada, el Gelfand, que son para prevención o para ayudar a la hemostasia, los hisopos de diferentes tamaños, la cera para hueso, que también ayuda a detener el sangrado, jeringas, que son para irrigación, las grapas de rana y para proteger el borde tanto de la piel como para poder proteger el colgajo, y los apósitos transparentes, que van a ser para ayuda de la cirugía si estos llevan un desinfectante. El cauterio monopolar y la placa de cauterio, solución salina o isotónica para la irrigación, Harman o mixtas también, drenaje con mecanismo de aspiración cerrado de 1/8, las vendas de guata y elásticas, que también nos van a servir para hacer el vendaje, el paquete algodonoso, esto es para hacer el vendaje de Johnson, y proteger también las prominencias óseas del paciente durante el procedimiento quirúrgico. Las sondas y la bolsa recolectora de orina, pues para instalar la sonda al paciente, que se va a quedar permanente aún después de la cirugía. Las jeringas, que estas van a ayudar también para hacer irrigaciones durante el procedimiento. El material de sutura, que es la seda del 0, de medio círculo, la seda traumática de 3 ceros, polilactina 910, del 2 ceros y del 3 ceros, y el prolene 5 ceros y el nylon 3 ceros para cerrar piel. Estos equipos y aparatos médicos que van a usar, que son la cabeza de Mayfield, que es para dar posición a la cabeza del paciente, si así se requiere, el tanque de nitrógeno, que es para ayudar para sedar al paciente, la unidad electroquirúrgica para el cauterio, la máquina de anestesia, el aspirador, que son vitales para cualquier cirugía, y el negatoscopio para observar las placas de la tomografía o resonancia magnética. Descripción, aquí vamos a describir la técnica quirúrgica ya de la craniotomía descompresiva, y esta va a variar de acuerdo al sitio de la lesión. Deberá ser abordada a través de incisiones en forma de signo de interrogación cuando la región frontal esté comprometida, y las regiones que se encuentran en las regiones temporales, parietales y occipitales se abordan a través de una incisión en forma de herradura. Bueno, llegamos a la parte de la descripción de la técnica quirúrgica, y esta pues comienza vistiendo al paciente. Sabemos muy bien que ese tipo de pacientes, de acuerdo a la posición, pues vamos a vestirlo también con sábanas estériles desde la cabeza hasta los pies, dejando expuesta el área que se va a operar, fijando los campos al cuero cabelludo, así como las pinzas de campo, cables y tubos. Aquí, como actividad de la instrumentista, pues debemos de proporcionar las sábanas y los 4 primeros campos, las sedas atraumáticas del 0 con aguja redonda, las tijeras de mayo para poder cortarlo, la sutura, la sábana hendida y 2 bolsas para cables, los 2 tubos de aspiración con cánula fina o cánula de Frazier, el cauterio monopolar, un cauterio bipolar y la manguera del craniotomo, y 5 pinzas de campo para fijar todos los cables, los tubos, las cánulas, el cauterio. Para eso requerimos las pinzas de campo. Dentro de las actividades del cirujano, como paso 2, es diseñar el colgajo de la piel, y ese va a ser en forma ya sea de signo de interrogación invertido,
o como herradura. Y aquí nosotros vamos a preparar la cera para hueso en forma de bolitas pequeñitas de un aproximado de 5 milímetros de diámetro. Se va a recortar el surgicel y el gel Juan en trozos pequeños para poder ayudar al sangrado, a detener el sangrado, y al momento de estar haciendo la incisión de la piel, así como también vamos a inmediatamente a proporcionar el bisturí número 20 y enseguida el bipolar para la hemostasia. Como número 3, pues hay que colocar alrededor las grapas de Raney de este colgajo que se forma, y nosotros rápidamente vamos a proporcionar las grapas de Raney y le montamos una grapa a la vez. Posteriormente procedes a levantarse el colgajo de la piel y a establecer un plano de disección a través del tejido areolar laxo, y vamos a procurar que este colgajo que está aquí descanse con un apósito o una compresa para que se evite o se prevenga más bien la isquemia. Entonces vamos a proporcionar un apósito seco, 2 gasitas húmedas y un gancho de Yasargil, fijándolos en la sábana hendida. El cirujano va a levantar el músculo temporal junto con el periósteo, desinsertándolo de la escama del hueso temporal y el parietal, y nosotros vamos a proporcionar el bisturí eléctrico y un cauterio monopolar. Posteriormente, el músculo temporal refiere el músculo temporal en los extremos del borde que se liberó, y vamos a proporcionar portaagujas con seda traumática número 1, aguja redonda y ligas para referir el colgajo muscular, que es en este caso este. Y aquí ya va a quedar expuesta la calota para iniciar la craneotomía, realizando menos de 4 trépanos para circundar la lesión. Y aquí nosotros tenemos que proporcionar el craneotomo neumático o el manual, y los separadores de Cushing y las soluciones con la jeringa de 10 para irrigar de tal manera que pueda realizarse los trépanos. Posteriormente, el cirujano realiza la hemostasia de los bordes de la craneotomía y coloca el surgicel en el borde interno de la craneotomía con el fin de evitar el sangrado excesivo. Entonces nosotros vamos a proporcionar cera para hueso en el disector de Penfield montado y la celulosa oxidada para disminuir el sangrado. Actividad del cirujano también va a ser realizar la durotomía, que se puede abrir o abrir la dura madre en forma de H, en forma de estrella o en forma de U, con base en la implantación hacia el seno venoso longitudinal superior, y por lo tanto con esto va a pretender controlar el sangrado y evitar desgarros al hacer el colgajo de la dura madre. Y aquí vamos a proporcionar pinzas de disección largas, finas, con dientes, bisturí número 11 y posteriormente las tijeras de Metzenbaum. Nuevamente el cirujano extiende la abertura de la dura madre hacia los bordes de la craneotomía y deja referido el colgajo dural, y la enfermera instrumentista debe de proporcionar la seda traumática 3 ceros y la aguja redonda montada en el portaagujas
pinzas de Kelly y tijeras de mayo. Continúa entonces el cirujano con expuesto ya el tejido encefálico, va a realizar el procedimiento quirúrgico que amerite cada caso, la extracción del coágulo o algún otro procedimiento que vaya a hacer, y nosotros debemos de proporcionar la cánula de Fina o de Frazier para la aspiración y las pinzas bipolares, el agua en la jeringa de 20 y la celulosa oxidada para evitar el sangrado. Terminando todo el procedimiento, procede a cerrar los planos procurando dejar una plastilla holgada de la dura madre mediante la interposición de material sintético o mediante el colgajo de pericráneo, y los fija a la dura madre. Va a empezar a cerrar. Entonces vamos a entregar nosotros el sustituto de la dura o el colgajo del pericráneo. Vamos a proporcionar un portaagujas con prolenes 5 ceros, aguja redonda y tijeras de mayo. Él va a afrontar el plano muscular y nosotros le vamos a actividades de la instrumentista, le va a proporcionar portaagujas con poliglactina 910 en calibre 3 ceros. Luego procede a cerrar el plano de la piel colocando puntos invertidos de Cushing, y proporcionamos como actividad de la instrumentista, proporciona la poliglactina de 910 calibre 2 ceros, y nuevamente afronta la piel mediante los puntos simples separados o continuo anclado, y proporciona el nylon 3 ceros con aguja. A lo último ya coloca el drenaje subraleal y lo fija, que es proporcionarle el sistema de drenaje cerrado y la seda traumática para fijar la derivación. Y allí termina la craniotomía o el procedimiento de craniotomía descompresiva. Estas son las referencias bibliográficas de la técnica que se abordó. Muchas gracias.